tomamos un tema como nuestros grandes retos en la patología aortoilíaca y cómo lo pudimos resolver. Entonces tenemos aquí los conflictos de intereses, definiendo un poquito la enfermedad aortoilíaca, no es más que la oclusión de la aorta o las arterias ilíacas juntas o separadas por aterosclerosis o cualquier razón que pueda llevar a ocluirla. Cerca del 10 o 20% de las oclusiones periféricas son es en la zona aortoilíaca y casi siempre son los pacientes mayores de 65 años y es levemente más frecuente en los pacientes el sexo masculino, caracterizado por los síntomas de dolor, calambre, fatiga en las nalgas, en los miembros inferiores, acompañado de disfunción eréctil y a veces hasta dolor en reposo. Y las principales causas de oclusión es la aterosclerosis. Allí tenemos el tabaquismo también, igual que las dislipidemias. La incidencia y la prevalencia no es exacta. Hoy en día es muy difícil poder establecer, determinar, porque algunos pacientes son asintomáticos y tienen buena circulación colateral, lo cual el paciente tiene poco síntomas muchas veces. Diagnósticos, resumidamente, son el índice tobillo-brazo, Doppler, arteriografía, angiotomografía y resonancia. Clasificación TACS, las más importantes o las más difíciles son la C y la D, y son las que tienen más claramente indicado que el tratamiento es quirúrgico. Pero en nuestros medios, como todavía el sistema no aprueba las cirugías de bypass aortoilíaco, hemos tenido que enfrentarnos a hacer los procedimientos vía endovascular como elección de primera para poder resolverle a nuestros pacientes. Y vamos a hablar de algunos casos y cómo nosotros pudimos resolverlo. Esta fue una señora de 73 años de edad, exfumadora, que hace 10 años atrás fue realizado un bypass asilo bifemoral por un cirujano cardíaco. En el momento ella tenía claudicación incapacitante y también presentó ahora una lesión trófica a nivel del hálux izquierdo. Cuando hicimos la arteriografía, fíjense la grave enfermedad aortoilíaca con oclusión en el sector ilíaco izquierdo. Con ultrasonido pudimos identificar que estaba abierta la femoral común izquierda, pero bien fina. Teníamos la oclusión de la femoral superficial de manera completa y recanalizando la arteria poplitea en su primera porción. Puncionamos a nivel interóseo, si entre peroné y tibia de manera anterior, que usó mucho este abordaje. Ascendimos hasta la aorta, lo cual fue muy difícil entrar directamente. Usamos un sistema de reentrada, el AUBAC, conseguimos pasar la guía 014, resolvimos el caso angioplastando y poniendo stent. Ya en el sector femoropoplito completamos con un stent y dilatación de todo el eje de arteria femoral superficial, y ese es el resultado. Paciente con una enfermedad aortoilíaca, principalmente la ilíaca izquierda, que estaba bien ocluida, y este es un paciente fumador con una necrosis del dorso del pie izquierdo, que ya le había indicado un colega cirujano cardiovascular la amputación de la pierna por no tener posibilidades, y cuando le estudiamos vimos que tenía una oclusión bien alta en ilíaca, y este paciente pues pudimos entrar, usamos el sistema de reentrada porque estaba bien calcificado y desde la parte proximal de arriba no podíamos vencer esta lesión. La placa bien dura, pusimos stent y resolución del caso. En este caso en particular, porque esta es una señora obesa con una edad mediana de 64 años muy buena, hipertensa, fumadora, con problemas pulmonares, con ya insuficiencia cardíaca, diabética, pero tenía una necrosis en la cara interna de la pierna
y un absceso en la cara interna del muslo y también lesión en el dorso del pie. La pierna muy hinchada con un dolor muy importante. Cuando hicimos, por lo menos las pruebas renales estaban estables, raro en ella, pero cuando hicimos la arteriografía identificamos la oclusión completamente por debajo de las arterias renales y realmente del lado derecho no se veía nada, del lado izquierdo apenas la hipogástrica y la femoral común de un calibre muy reducido, por lo cual puncionamos con ultrasonido, intentamos atravesar desde arriba y desde abajo, fue difícil hasta que hicimos un true and true, pudimos atravesar toda la aorta y aplicamos una parte lógica de decir, bueno, ¿qué vamos a resolver con este paciente? Si cuando hacemos un bypass aortobifemoral usamos una prótesis 19x8, yo bueno, aquí yo voy a usar un stent 8 French para recanalizar el miembro izquierdo y por la hipogástrica izquierda que nutra un poco el miembro derecho. Pues así lo hicimos. Después de la primera dilatación, cuando inyectamos, no abrió muchas cosas, liberamos el stent, 2 stents, postdilatamos y este es el resultado. Yo siempre uso el contraste un poquito flow, sin mucha concentración para poder tener menos agresión al paciente. Ya la femoral se dilató y el resultado femoral superficial que se encontraba de buen aspecto y encontramos que tiene una trombosis venosa en el momento de hacer el procedimiento. Esta paciente hasta 4 años después estaba bien, pero son pacientes displicentes que se han perdido, pero sí ella consiguió rescatarle el miembro. Este paciente fumador, dolor en reposo, sin pulso femoral derecho ni distales, intentamos por el lado izquierdo intentar atravesar la zona de oclusión y por vía braquial. Fíjense que aquí la ilíaca común ocluida, la ilíaca externa, la femoral común, la femoral superficial ocluida, toda ocluida, recanalizando apenas un poquito aquí en la poplitea, que está muy enferma, y en la tibial posterior y un poco en la peronea. Esta es la tibial posterior. Puncionamos la tibial posterior, puncionamos en el brazo, en el área femoral izquierda. Ascendimos desde la tibial posterior, conseguimos reentrar, fue un poco difícil. Usamos el sistema de reentrada, dilatación, un poquito de disección de la arteria, liberación de stent y conseguimos dilatar todo el eje, la arteria femoral, poplitea, le pusimos un stent aquí y la tibial posterior. Una paciente que se le había hecho referida por uno de nuestros colegas aquí presente, esta paciente se le había hecho un bypass iliofemoral hace unos 3 años. Esta es una paciente como que avanza rápido su enfermedad. Cuando el doctor le hizo el bypass, la paciente se quedó bien por 3 años, se ocluyó el bypass y cuando hacemos la arteriografía, oclusión de ilíaca externa izquierda, ilíaca común, ilíaca externa, femoral común, femoral superficial, también ocluida. ¿Puede avanzar? No avanza la... Ok. Aquí vemos la femoral superficial todo ocluida, la poplitea, entramos con roadmap en la arteria poplitea por interósea, atravesamos la zona, perdón, que hay que devolver aquí el jueguito, todo el eje ilíaco, balón y estén liberándolo, femoral superficial, poplitea, resultado con la liberación de stent del área, del área toda femoral superficial, respetando la profunda. Liberamos un stent mimético del supera y el resultado final de la paciente. Paciente con, no tiene sonido, pero con pulso y una saturación de 96. Este paciente, por alguna razón, tiene mala calidad la imagen, aunque mejoró.
fumador empedernido, claudicación incapacitante a pocos metros, sin pulsos femorales, problemas pulmonares y hace un tiempo había hecho un infarto hace 5 años. Con una oclusión completa de la aorta, un poquito de recanalización ilíaca externa, procedimos a dilatarla, aquí hubo una ruptura de la arteria, aquí no tuvimos que esperar, no teníamos los stent protegidos, en este caso los iCover que después llegaron, y tuvimos aquí que ponerle un stent protegido, y este resultado final, 3 días después, cuando el paciente se iba de alta, el paciente hace un infarto y fallece. Una enfermedad aortilíaca severa, una paciente con 80 años, con necrosis en el tobillo, en el malleolo interno, mucho dolor y con toda la enfermedad, a veces ve isquémico hace un tiempo, hace 9 años, pero recuperada del mismo, y era de la pierna derecha. Tenemos aquí, con la angiotomografía sabíamos que teníamos una calcificación muy importante en el ostium aquí de la hipogástrica y que no iba a ser difícil la recanalización. Puncionamos de este lado para poder identificar. Aquí podemos ver la femoral común también ocluida, femoral superficial ocluida, aquí aparece la femoral superficial, la poplitea, por lo cual puncionamos también por la arteria poplitea infra. Conseguimos atravesar esta lesión que fue muy difícil aquí, poder atravesar aquí, pero cuando lo conseguimos entrar, que ya la guía está aquí adentro, pusimos un catéter guía porque avanzamos primero el balón y no avanzaba el balón por esta placa tan dura de esta zona, por lo que subimos catéter guía, subimos un balón no complaciente coronario para poder dilatar el área, pero aún así no subía el balón. Tuvimos que pasar un catéter CTO a través de esa guía, después cambiar una guía amplia para que pueda subir el balón y así poder dilatar. Dilatamos, liberamos este stent, esta lipogástrica, pero después que tenemos un tiempo dilatando, al final se ocluyó y decidimos, bueno, ahora vamos a abrir el lado izquierdo para después entonces planificar un bypass cruzado y femoropopliteo. Usamos el sistema de reentrada, dilatamos, placa disecada. Cuando vamos a liberar el stent, un iCover de iváscula, vamos a liberar ese stent aquí. Quería subirlo un poco más, pero no me ascendía. Yo dije, bueno, vamos a cambiar, a sacarlo para subir un balón, dilatarlo de nuevo. Pero cuando voy a subir el balón, me encuentro que el está aquí. Le pregunto al asistente, pero no me sacaste el stent. Sí, está aquí afuera. No, pero el stent estaba aquí adentro. El stent se quedó allí y el balón salió. Entonces, ¿y ahora cómo resolver? Por eso quería que el doctor Riambau me diga cómo poder resolverlo. Decidimos, bueno, vamos a introducir el mismo balón que tenía y por sí el balón entró otra vez en el mismo stent, lo dilatamos porque ya no podíamos ascender con él y pusimos otro cubriendo esta lesión. Ahí conseguimos irnos al otro lado, usar un sistema de aspiración de penumbra, aspiramos poco de trombo, redilatamos y realmente la paciente recuperó el flujo, dilatamos toda la arteria femoral superficial y la paciente inclusive con su flujo a nivel femoral y esta es la úlcera de la paciente. Esta es una paciente joven, 45 años, cuando le hago yo un bypass femorotibial anterior que duró tal vez unos 2 años y después se ocluye. Extrañamente evolucionó la oclusión y después la mantengo en tratamiento clínico, la oriento y hace una oclusión arterial aguda del miembro inferior derecho, ocluyendo la ilíaca con trombos, hago una embolectomía, recupero flujo y aprovecho y le hago un bypass cruzado izquierda-derecha. Y al poco tiempo vuelve y se ocluye. Bueno, el paso cuando la paciente ya llega, le digo, tú no te puedes tener lesión, aparece 2 años después con una lesión en el talón derecho, le hacemos una coronariografía en el momento, porque realmente tiene la DA buena, pero la circunfleja y la derecha con enfermedad. El cardiólogo ahí mismo no autoriza para trabajar,
Cuando inyectamos, vemos la oclusión de la ilíaca derecha, ilíaca externa derecha. Atravesamos toda la obstrucción, liberamos un stent, en este caso un iCover igual, pero no permitía el flujo, por lo que no obligaba a tener que entrar de este lado. Entramos puncionando la arteria femoral superficial, que tenía un área abierta, dilatamos para poder atravesar y poder estabilizar la placa, liberando un nuevo stent en esta zona. Aquí están los stents liberados, estabilizando, dilatando todo el área femoral superficial además. El área, le pusimos un stent aquí tipo supera, autoexpandible. Habíamos entrado por poplitea derecha también. Y esta paciente pues está bien hasta ahora. Y tenemos un último caso, que es paciente con una necrosis del pie izquierdo, dolor en reposo, diabética, insuficiencia cardíaca, una grave enfermedad, por lo cual también tenía una oclusión de la ilíaca derecha, ilíaca externa derecha. Tuvimos que entrar primero por la femoral superficial izquierda, y para poder trabajar con esto tuvimos que entrar también en la poplitea infrapatelar. Liberamos un stent protegido en el área ilíaca derecha, pero al igual nos quedamos un poquito bajito. Para poder estabilizarla tuvimos que poner otro stencito más y un poquito más arriba para que pueda estar bien abierta. Recuperamos completamente el lado derecho y pusimos aquí un stent, en este caso un supera por igual, atravesando toda la zona, retirando este introductor que estaba en el área femoral superficial para poder liberar el stent entrando por poplitea, y este es el resultado. Aquí está el stent abierto y la recuperación del flujo bilateral. Yo concluyo básicamente saber que la enfermedad ortoilíaca en esta clasificación, básicamente la solución endovascular es muy difícil y es un gran reto. Las complicaciones graves, como la ruptura y la trombosis aguda durante el procedimiento, pueden acontecer y hay que estar preparado para resolverlas. Y son de las cosas más temidas que nosotros tenemos en esta zona. Se debe tener en la sala de hemodinamia dispositivos de reentrada para cruzar, estén cubiertos disponibles. No entren en ilíaca sin tener estén cubiertos en la sala. Después de cada angioplastia, cuando ustedes dilaten y predilaten, siempre hagan una inyección de contraste a ver si con esa predilatación el balón no ha roto la arteria, y tienen que estar previniendo eso. Tomar en cuenta las características de las placas, si es muy calcificada, si son duras, coraliformes, que son las más probables que se vayan a romper. Intentar no ocluir la arteria hipogástrica con los stents cubiertos, tienen que tener esa precisión, y asociar siempre con un colega que tenga un poco más de experiencia, o por lo menos siempre con otro colega igual cirujano vascular, para poder enfrentar estos casos más difíciles. Planificar bien su caso, y el acceso por arteria poplitea, en mi caso, siempre me ha ayudado bastante para poder resolver estos casos cuando está en combinación con el sector femoropopliteo. Gracias.